parte también. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, Aldamaris. Así es tu nombre, ¿no? Aldamaris. Sí, Ok. señor. Vale, Aldamaris, muchas gracias por conectarte. Un saludo cordial para todas las integrantes. Somos puras mujeres en en el curso. Saludo cordial a todas. Sé que pues no se van a poder conectar seguramente. Si se unen durante la grabación, pues bienvenidas. Y si no, pues igual la idea es dejarles este grabación para que ustedes lo puedan revisar de manera posterior. Entonces, pues me presento contigo y con el resto del curso. Mi nombre es Ginny Rocío Luna Rodríguez. Yo soy psicóloga, soy doctora en psicología social y de las organizaciones, magíster en psicología comunitaria y especialista en investigación social. Entonces, toda mi línea de formación ha estado pues desde siempre, además porque desde mi formación de grado siempre me gustó todo el trabajo social y comunitario, entonces ahí me incliné y me metí por esa línea, em, tanto en la formación como en el trabajo también. Tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con la Red Pro de Paz, con unos programas de desarrollo y paz a nivel de país. Entonces visité y conocí muchas comunidades en distintas regiones y con el Ministerio de Educación Nacional en la Dirección de Primera Infancia, yo era me hice cargo de la cobertura y pertinencia de programas de que se llamaban de poblaciones especiales, que era en la implementación de la política pública con poblaciones indígenas y afro. Entonces fue una experiencia también ahí como muy interesante, muy chévere. Y bueno, con la UNAD llevo ya 10 años, cumplo ya 10 años y desde que empecé con la maestría, diseñé este curso y al siguiente periodo pues era ya la directora. Entonces, digamos que desde su implementación, desde su nacimiento, este ha sido mi hijito. Ya llevamos 10 años con este curso. Ha tenido algunas modificaciones, claro, lógicamente pues con con el cambio también de la nueva malla, ¿no? Las visiones que tenemos sobre la maestría en sí, los retos que hay también en el país, entonces el curso pues también ha sufrido algunas adaptaciones, ¿no? Ha sufrido, no, ha mejorado, diría yo. Entonces, bueno, aquí estamos. La idea de este curso es que podamos reflexionar en torno a lo que significa la comunidad, que para mí es el centro, obviamente es el protagonista de trabajo para nosotros, porque ahí es donde encontramos a todas las personas en su vida activas y pues donde nosotros pues desarrollamos todo nuestro trabajo, ¿no? En donde encaminamos lo que significa para nosotros nuestra esencia y nuestro ser. Por eso me parece que es muy relevante, pero pues obviamente estamos pensando no solo en la comunidad como un sujeto aislado, sino en función del contexto en donde se encuentra y de ahí pues como la intencionalidad de este curso. Entonces, bueno, la presentación de la idea de esta tarde es que podamos hacer una primera presentación, una revisión del curso así a grosso modo, como para podernos ubicar, recordar en qué estamos, este curso hacia qué le apunta, ¿no? Lo que queremos, mirar algunas premisas básicas de lo que es la comunidad como problema, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Empezar a problematizar, a reflexionar, a interrogarnos, cuestionarnos sobre ese concepto que pues encierra tanto. Después de eso, la idea es como tener algunas preguntas. Que nos permitan a generar un diálogo, una discusión entre nosotros y al final pues la revisión de la tarea actual, de la actividad en la que nos encontramos en nuestra fase 2. Entonces, bueno, para comenzar, recordar pues que este curso es un curso de carácter teórico, es un curso que tiene 3 créditos. Recordemos que en la UNAD nosotros tenemos cursos teóricos y cursos metodológicos. Este es teórico. em, y a pesar de que es un curso teórico, pues no es habilitable, es decir, si en algún momento alguna de ustedes llega a perder el curso, no hay posibilidad de generar o de habilitarlo, ¿no? Los cursos teóricos de grado normalmente sí tienen esa posibilidad, ¿no? De presentar una habilitación y tener la opción de aprobarlo, ¿no? Pero ningún curso de posgrado es habilitable. Entonces, pues me parece importante dejarlo claro, ¿no? Recordarlo. Está inscrito en el núcleo problemático de comunidad, sujeto y política.
y desde ahí entonces también este núcleo problemático nos empieza a orientar y a comprender, ayudarnos a comprender que la comunidad precisamente tiene también esa característica de ser transformadora, ¿no? Entendido allí dentro de este núcleo problemático. El propósito, pues, es fortalecer esa comprensión sobre lo que significa la comunidad mediante la revisión de escenarios que evidencian esas dinámicas en relación con el continuum entre comunidad, contexto, limitaciones y los recursos que de allí emergen y esas posibilidades de desarrollo a partir de su accionar y de su transformación. Tiene tres resultados de aprendizaje. El primero, pues, está orientado a entender o a comprender esas características que nos ayudan a delimitar, a evidenciar lo que es una comunidad, a la luz, por supuesto, de las teorías de la psicología comunitaria y desde distintas perspectivas, ¿no? El segundo resultado de aprendizaje se centra en diferenciar esos procesos de empoderamiento y fortalecimiento, entendiendo pues que es parte de esas dinámicas y esas características que tienen las comunidades y las personas dentro de ellas y que para mí pues es el centro, un eje articulador y casi que el motor de nuestras acciones como psicólogos comunitarios. Y el tercer resultado de aprendizaje se centra pues en poder estructurar un plan de trabajo, pues por lo menos en su concepción, en su diseño, en su formulación, para promover precisamente esos procesos de empoderamiento, de fortalecimiento, de potenciación. Eso ya lo iremos viendo en el transcurso del curso, para las comunidades y para las personas. Entonces tiene un eje de desarrollo teórico muy relevante que está centrado en el empoderamiento, el fortalecimiento, potenciación, apoderamiento. Bueno, tiene como distintas miradas esta teoría, pero es una teoría pues que creo que es fundamental para la psicología comunitaria. El curso está desarrollado en 5 fases. La primera fase, que es esa fase de presaberes, que fue la fase que recién terminamos, es una fase inicial, es una fase de familiarización, de poner más como en contexto, en escena, ¿no? En diálogo con nuestros grupos, con nuestras compañeras, lo que entendemos pues por comunidad, ¿no? A través pues de una actividad como sencilla, de poder fotografiar, de poder describir y que como su nombre lo indica, pues nos ayuda a entender cuáles son esos saberes previos que nosotros traemos a partir de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento acumulado. La segunda fase, que es en la que nos encontramos actualmente, es una fase de conceptualización. Tiene un valor de 100 puntos y allí es donde vamos a profundizar un poco más en esas concepciones, en esas distintas nociones que hay en torno a lo que es la comunidad. Y la idea es que no solamente lo hagamos a partir de la revisión teórica, que casi siempre pues tenemos que ir allá, ¿no? A hacer esa revisión de todo ese contenido teórico y conceptual, esos bagajes que a nosotros nos ayudan a estructurar y entender lo que significa la comunidad, sino que también podamos ir a hacer un contraste y una exploración del concepto que tenemos nosotros con esta fase anterior que acabamos de desarrollar y con la comunidad misma, ¿no? ¿Por qué? Pues son conceptos que creo que están tienen muchos puntos de vista, muchas aristas y por supuesto hay muchos saberes al respecto. Entonces vale la pena pues como revisarlo. La tercera fase, que es una fase de análisis, allí pues vamos a empezar a revisar esos aspectos importantes y diferenciadores de la teoría del empoderamiento, la teoría del fortalecimiento, mirar algunas perspectivas que tenemos allí de acuerdo a como distintos enfoques también teóricos en distintas latitudes del mundo. Y a partir de eso vamos a la fase número 4 en donde vamos a contextualizar con las comunidades precisamente esos procesos que caracterizan el empoderamiento o su fortalecimiento. Y sobre esos resultados, pues entonces concluiremos el curso con la fase número 5, que es la elaboración de una propuesta o el diseño de una propuesta que esté orientada precisamente al fortalecimiento o al empoderamiento o a la potenciación de recursos de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el bagaje, lo que esperamos que logremos. Recordemos que
Nuestros cursos en posgrado se aprueban con 350 puntos. Obviamente los niveles de exigencia son mayores. Los cursos requieren, pues como toda la puesta de acuerdo a nuestras miradas, nuestro entendimiento de cómo se dan los procesos de aprendizaje. Es importante para nosotros la promoción del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje autónomo también, pero en estos cursos pues nosotros esperamos en posgrado pues que haya mayor diálogo, mayor debate gracias a ese proceso de aprendizaje colaborativo que pues lógicamente reconoce, y más en nuestro caso, pues toda la experiencia que nosotros traemos, la formación previa que ya tenemos y que eso ayuda a retroalimentar y a ir haciendo que este aprendizaje sea mucho más enriquecido y nutrido, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidas nuevamente al curso. Esperamos que pues que sea muy productivo. Realmente a mí me gusta mucho este proceso. Yo soy apasionada con mi psicología social y mi psicología comunitaria. El desarrollo de este curso también se ha ido dando en función de poder comprender esas dinámicas que tienen las comunidades, o sea, no solamente entender cuáles son esas características que ellas tienen y la relación que establece con sus contextos, sino también esas dinámicas de evolución, de desarrollo que en mi concepto pues están centralizadas o se van dando muy en función de ese fortalecimiento, de ese proceso de empoderamiento. Soy una apasionada con el tema del empoderamiento, lo desarrollé en mi tesis doctoral. Estuve revisando procesos de empoderamiento de mujeres y hombres, pero pues me centré lógicamente en la mirada de las mujeres que hacen parte de organizaciones campesinas. Entonces, de ahí digamos que pues me permitió crecer mucho, aprender y pues me gusta que podamos compartir pues como estas experiencias en en estos espacios y en este curso. Recordemos también que las webconferencias son espacios sincrónicos en donde podemos generar diálogos, en donde nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos, ¿no? Rompiendo un poco la barrera que a veces genera la pantalla o que generan los mensajes y pues empezar a escucharnos, familiarizarnos. Entonces, bueno, es un espacio que yo creo que es importante que podamos aprovechar. Em, Revisemos si de pronto el horario favorece que sea un poco más tarde para que todas estemos conectadas. Eso no tengo ningún inconveniente. Y pues bueno, la idea es que lo podamos aprovechar. ¿Listo? Bueno, entonces ya sobre esta revisión general del curso, vamos a plantear estas dos preguntas como para que podamos conversar contigo, Aldamaris, acerca de qué es la comunidad y por qué crees tú que es importante pues su definición. Bueno, profe, gracias por el espacio. Bueno, ¿qué es comunidad? Yo creo que em, es más que un todo, porque a veces nosotros desde la psicología y que también, pues eso se veía en las lecturas y se ve también en la realidad de nuestra profesión, que es muy individualizada, se enfoca solo como al sujeto, como tal, al individuo y Ujú. pues me agrada mucho la experiencia que tienes tú con comunidades. Me sorprendió el hecho de que hicieras la investigación doctoral con mujeres rurales, porque precisamente a eso yo le estoy apuntando ahorita Qué en mi opción súper, de grado. qué bueno. Tú Bueno, ya sobre estás todo, estructurando tu trabajo. sí, pues estoy en Súper. ese dilema también, porque mi experiencia profesional ha abarcado la salud pública. Yo Ujú, estuve trabajando en equipos básicos aquí con mi municipio. ¿Y ujú, por qué me emociona el tema de la ruralidad? Porque pues aquí es donde se convergen todas esas realidades, tanto de la mujer campesina, tanto de las dinámicas políticas, ujú, sociales de la misma comunidad, esa diferenciación y pues a eso también le estoy apostando. ¿Y por qué digo que es como un todo? Porque si bien pues partimos de que somos seres biopsicosociales, nos olvidamos de esa sociedad, de esa comunidad y que nosotros somos parte de eso. ujú. Ese arraigo campesino, pues yo creo que determina mucho también mi identidad. Yo a donde voy digo que soy campesina, que soy Con orgullosamente orgullo, qué lindo. gachetuna y Sí. pues a eso también le he enfocado no solo mi experiencia profesional, sino ahorita pues mi formación
posgradual porque es un reto también manejarlo con el trabajo, con la dinámica personal y todo esto, pero el trabajo también de la comunidad me ha emocionado mucho, me gusta. Y para mí es eso, es el centro de todo, porque si trabajamos la comunidad, que es el todo, que es muy propia, que es muy única, que estructura también la personalidad del sujeto, ¿por qué dejarla de lado? ¿Por Ujú, qué olvidarla o por qué también estigmatizarla de alguna u otra dinámica social? Llámese, no sé, los grupos etarios, que también ujú, lo estaba proyectando en eso, los adultos mayores. Ahorita ujú, somos un municipio que pues es mayoritariamente rural y que toda la población joven o infanto-juvenil está migrando a las ciudades como toda la realidad del país. de Y acuerdo. pues nos quedamos en esto, en una comunidad mucho más vulnerable, mucho más Ujú, olvidada y más estigmatizada. ujú, Entonces, desde eso es lo que soy, para mí la comunidad es todo, es mi identidad, es como mi sellito ahí muy, muy claro. presente en todas mis dimensiones como individuo. ¿Y por qué me parece también importante esta definición? Por eso mismo, por la importancia que tiene para mi idiosincrasia y quizás también para la idiosincrasia de mis coterráneos, o siquiera también para poder academizar eso, las dinámicas Ujú, sociales que nosotros vemos, porque todo es tan muy bonito que se menciona desde la cultura, desde la tradición, pero la academia, ¿qué dice al respecto? La academia de acuerdo. menciona muchas urbes, muchas cosas o Ujú. contextos completamente diferentes al que uno habita cotidianamente, porque eso me parece importante en la definición de comunidad, profe. Qué súper, Aldamaris. Ay, no, me encanta escuchar eso, porque mira que nosotros dentro de la maestría hemos ido desarrollando mucha orientación hacia lo rural. Creo que hay ahí como unos intereses investigativos que se han ido plasmando y han tomado cuerpo en, pues, en los trabajos de grado de nuestros maestrantes y hacia la mujer. Y también hacia la mujer rural. Entonces, ahí hay como unos intereses también donde hemos coincidido con varias de las profesoras también de la maestría, los estudiantes. Entonces, a mí siempre me agrada muchísimo encontrarme con estos intereses. Si quieres, Aldamari, yo te puedo pasar mi tesis para que la revises, porque yo la Sería desarrollé. fabuloso, profe, y te lo agradezco con Sí, el alma. sí, por supuesto que sí, porque yo la desarrollé, yo vivo en Pamplona, no lo dije en mi presentación, pero yo vivo en Pamplona, me ubico en el CK Pamplona, en norte de Santander, y pues yo trabajé con las organizaciones, asociaciones campesinas directamente de aquí de la provincia, ¿no? Somos como varios municipios que tenemos como algunas condiciones sociodemográficas, históricas, económicas muy similares. Entonces, trabajé con varias asociaciones de aquí, de 5 municipios cerca, ¿no? Pamplona, Cacoto, Chiclaga, en fin. Y digamos que me metí de lleno con ellos. Entonces yo creo que pueden haber muchas coincidencias y cosas muy similares que del contexto podrían marcarte pues también algunas ideas, diría yo, no sé, pero con mucho gusto. Voy a revisar cómo se descarga porque yo hice mi defensa ahorita recién en enero, entonces me imagino que ya está subida al repositorio de la universidad. Yo la tengo lo hice con la Universidad de Barcelona, entonces me imagino que desde el repositorio se puede descargar. Si no, igual yo te la paso, pero digamos que para efectos de citación y eso tocaría, de referencias, toca averiguar cómo, dónde está allí colgada, para que te quede bien referenciada, pero con mucho gusto Muchísimas gracias, profe. yo te la, yo te la paso porque ahí hay cosas muy interesantes. Y uno de mis evaluadores precisamente fue el profe John Gregory. Entonces, bueno, hay mucha información que yo creo que espero que te sirva. Y cualquier cosa igual al Damaris, lo que necesites, si necesitas en algún momento, nos reunimos y hablamos al respecto. Eh, bueno, si no tienes de pronto todavía alguna orientación clara, con mucho gusto. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, porque ahorita en este momento pues estoy en como en la estructuración y la visualización, pero ya llega el momento Genial. de que se consolide y me siento, pues ya he tenido como el avance de los cursos, pero me siento Ujú, aún como muy
inexperta en este sentido y muy, muy Claro, desorientada, entonces sí te lo agradecería y claro. te voy a tomar la palabra, profe. Por supuesto, cuando quieras me escribes y nos reunimos en algún momentico. Bueno, como estás con la UNAD, yo creo que hacemos una llamadita por Teams y dialogamos al respecto, y claro que sí. Gracias, Y profe. si se consolida la idea y demás, te invito para que estés en mi semillero y, bueno, y yo te cuento lo que estamos haciendo también aquí en Pamplona, porque estamos trabajando bastante el tema de ruralidad, mucho, mucho, de manera fuerte. Entonces yo creo que ahí podríamos articular cosas. Claro que sí, Listo. profe. Vale. Bueno, esto era un aviso parroquial. Y con respecto a lo que tú mencionas, a propósito de estas dos preguntas, yo pues coincido plenamente contigo. Creo que la comunidad es precisamente nuestra razón de ser, es lo que le da sentido, cuerpo y dinamismo a pues las acciones que nosotros implementamos. em, y analizamos como psicólogos comunitarios, ¿no? Mm, claro, siendo así, lógicamente está muy en el foco central de la psicología comunitaria y digamos que hay mucha teoría al respecto que habla no solamente de lo que significa la comunidad en sí como un constructo, sino también de las dinámicas o de las características que nos ayudan a delimitar lo que es la comunidad. Entonces, a propósito de eso, pues nosotros podemos empezar a entender que el concepto, pues bueno, por un lado, claro, es un constructo, es una categoría, se vuelve un concepto, ¿no? Que tiene de fondo pues una visión teórica, un paradigma que también nos ayuda a orientar su comprensión, ¿no? Y enmarca pues eso, una serie de procesos, de relaciones, de interacciones, de dinámicas que lógicamente se dan en función de la relación que se establece entre las personas, ¿no? La comunidad pues de Ujú. base está conformada pues por personas que con toda la complejidad que tiene cada uno de los sujetos, pues además van a sumarle a ese complejo de esa dinámica que se enmarca dentro de la comunidad, ¿no? Em, También entendemos que la noción misma de la comunidad ha ido cambiando, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Tiene un carácter histórico que también lo hace em, en algunos casos y en algunos momentos, pues no tan fácil de entender, ¿no? Porque no podemos decir que hay un concepto único, universalmente válido y que de ahí no se mueve, no. La misma concepción de la comunidad históricamente pues ha ido teniendo distintas connotaciones, a veces valoraciones positivas, a veces también valoraciones negativas, y además de eso no es solamente objeto de estudio de la psicología comunitaria. De comunidad también habla la economía, la política, las ciencias sociales en general, ¿no? Y cada una de las ciencias pues tiene una visión distinta, ¿no? Y hace énfasis de manera distinta. Entonces, finalmente, pues eso hace que sea un concepto que sea complejo para nosotros, que no se puede identificar como una premisa absoluta, que tampoco es tan fácil decir, tenemos un listado de características que nos ayudan a hacer como un checklist y vamos diciendo esto es y esto no es. No, eso va a ser muy variable y va a depender, obviamente, de los contextos en donde nosotros estemos haciendo pues nuestros trabajos. También encontramos que las comunidades pues tienen sus autodenominaciones, ¿no? Su autopercepción. Y hay comunidades que son muy sólidas, que tienden más a ser un sistema organizacional más, digamos, estructurado. Y hay otras que pueden ser muy iniciales, muy de nada, como que me siento vinculada escasamente, ¿no? Entonces hay como un rango también de desarrollo, de dinámica que nos puede decir puede ser comunidad, esto no, y eso es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Casi siempre cuando vamos a trabajo de campo y hacemos precisamente un proceso de interacción, pues lo hacemos porque hay un grupo de personas que están allí interesadas en impulsar, jalonar sus procesos, pero que
quizás tienen una mirada, un desarrollo muy incipiente. Eso es por lo general con lo que nos encontramos en campo, ¿no? Entonces, eso implica un desafío para nosotros porque de alguna manera sabemos que hay un estado inicial y tenemos que llegar a un estado final, en donde encontramos algunos ideales de lo que podría suceder allí. Entonces, bueno, por eso es importante que lo tengamos como muy presente. Las distintas lecturas que están allí en función de esta actividad, pues nos dan algunos indicadores, ¿no? Tienen distintas miradas, ¿no? Percepciones distintas también, pero pues nos ayuda como a ir afinando nuestro sentido de qué significaría esto de la comunidad, de lo comunitario, de lo colectivo, y en todo caso, pues nos da también como bases para poder afianzarnos en nuestro conocimiento y establecer también nuestras acciones de acuerdo pues a lo que vayamos viendo allí. Hay algunas definiciones, en esa medida, pues encontramos que hay algunas características más bien que nos ayudan a que el concepto sea más claro, ¿no? Teóricamente hablando. Hay como tres características que están en la base de lo que significaría un grupo social. Entendemos que la comunidad de base es un grupo social y como grupo social pues reúne estos tres elementos al menos, ¿no? Uno es que exista unas relaciones entre las personas, ¿no? Decíamos, pues la comunidad es una agrupación de personas, ¿no? No funciona de otra manera, em, que interactúan entre ellas. Entonces, esa es una primera característica que es fundamental. Si no hay interacción entre las personas, pues allí no va a haber posibilidad de construir ninguna comunidad, ni grupo, ni ninguna comunidad. La otra característica que creo que es básica, fundamental, es el sentido de pertenencia, ¿cierto? Yo puedo interactuar todos los días con las mismas personas, ¿no? Pero si yo no me siento que hago parte de esa agrupación, pues sencillamente son personas que pasan por mi lado y no más, ¿cierto? Entonces sí es importante que haya eh, digamos, una referencia subjetiva en donde yo me identifico como parte de ese grupo. ¿Sí? Y de ese grupo y con las personas con las que estoy interactuando, que eso ya me va dando una connotación un poco más compleja, ¿cierto? O sea, no solamente interactúo, sino que interactúo en función de esa afiliación que encuentro con estas personas. Y allí se va generando esa identidad, ¿no? Que también es importante. Y la otra característica es que por lo general esa agrupación, ese relacionamiento y ese sentido de pertenencia que yo voy generando con las personas es en función de unas necesidades o de unos objetivos o de unas metas, ¿cierto? O sea, no interactuamos porque sí o al azar porque nos encontramos y ya, no, ni estamos generando ese sentido de pertenencia porque me identifico con los demás, sino al azar, sino porque hay algo que nos convoca, ¿no? Bien sea porque nos sentimos con la misma necesidad o bien sea porque tenemos un objetivo, un proyecto en común. Eso hace que, digamos que estas tres características básicas hace que la comunidad, la agrupación en algún momento pueda ser más sostenida en el tiempo o menos sostenida. A veces nosotros encontramos que hay grupos que se reúnen en función de una meta, ¿cierto? Por decir algo, el grupo de trabajo que ustedes ahora tienen, ¿cierto? Entonces ustedes tienen efectivamente una interacción, un sentido de pertenencia, porque todos pertenecen a la maestría, están en este curso y tienen un objetivo común que es, pues, aprender, realizar las actividades, ¿no? Generar este proceso de aprendizaje. Pero puede ser que se acabó el curso y se acabó el grupo, ¿cierto? Y allí no se generó comunidad. Entonces, ahí estas tres características que son las básicas, son las que desde la psicología social nos dicen, un grupo social se conforma por estas tres rasgos, ¿no? Mm, que implican procesos psicológicos, ¿no? Y procesos psicosociales. Eh, Luego, entonces, la pregunta que surgiría es, ¿qué hace que un grupo cualquiera
que tiene estas tres características se conforme como una comunidad, que es en donde nosotros entraríamos a actuar, ¿cierto? Nosotros no actuamos, pues claro, actuamos con los grupos, pero no actuamos sobre la base de solo estos rasgos, actuamos también sobre otras características que nos dicen que efectivamente podríamos ser o no ser comunidad. Entonces la teoría nos dice, claro, es que se necesita mucho más que el sentido de pertenencia, la interacción o la vinculación y las metas compartidas, ¿no? También encontramos que en las comunidades, y esto es lo que empieza a complejizar precisamente su identificación y también el abordaje, ¿no? Em, Empezamos a encontrar que en las comunidades también se conforman y se van fortaleciendo y se van constituyendo porque construyen a partir de una historia compartida, porque tienen también unos simbolismos, ¿no? Una cultura, un lenguaje simbólico que los identifica, claro, hace parte de su construcción, de su identidad, pero también hace parte de su individualización, ¿no? Todas las comunidades, todas son distintas. Y es precisamente por esto, ¿no? Porque se van generando lenguajes, símbolos, significados, intereses compartidos que enmarcan ese recorrido que se va dando a lo largo de la historia y que obviamente está relacionado con el contexto en donde se encuentren las comunidades, ¿no? Otra de las características es que va generando formas de identidad colectiva y allí nosotros hacemos un énfasis especial en lo que significa esa identidad, ¿no? Pareciera que la comunidad termina siendo mucho más influyente para mí que la pertenencia a cualquier grupo social y termino más vinculada incluso con una comunidad porque comparto precisamente una historia y una serie de referentes simbólicos que son mucho más relevantes y que no se van a ir tan fácilmente, ¿no? Como lo que sucede de pronto con un grupo social. Mm, y eso tiene que ver, esa construcción de esa identidad colectiva tiene que ver con el reconocimiento de ese sujeto social. Recordemos que nosotros como personas, como individuos, somos sujetos que tenemos esa característica social, ¿no? Hay una parte de nosotros que es completamente, digamos, independiente, individual, que me caracteriza a mí como persona, pero que hay otra parte que se construye también gracias a la interacción y a esa dimensión social eh, que es innata también pues en los seres humanos, ¿no? Em, por lo tanto, esa construcción de ese sujeto social es el que se impregna, ¿no? Como que se articula perfectamente, encaja perfectamente con la construcción de esa comunidad, ¿no? También encontramos otro rasgo que es las comunidades tienen dificultades y potencialidades, casi que son como motores, las dificultades, las problemáticas, las necesidades, es como el motor que hace que la gente se agrupe, se reúna, empiece a revisar, se movilice en función de satisfacer o de darle solución a esas problemáticas o a esas dificultades. Pero también nosotros reconocemos que la comunidad no solamente tiene problemáticas o necesidades, sino que también tiene recursos y potencialidades. Y eso es fundamental para nosotros como psicólogos comunitarios porque es con lo que trabajamos, ¿no? Mirar y identificar esos fortalezas, esas habilidades que precisamente es lo que caracteriza esa potencialidad de avance de la comunidad, es lo que en donde nosotros, es nuestra materia prima sobre la cual trabajamos, ¿no? También identificamos que la comunidad tiene una capacidad de transformación y de búsqueda de cambio social. Esto implica que hayan acuerdos entre las personas que posibilitan su cohesión eh, y el logro de el desarrollo de acciones, la implementación de acciones para lograr propósitos, metas que por lo general tienen que ver con incidencia en el medio en donde se encuentran, en sus contextos, y eso genera pues la transformación, ¿no? En ese sentido, reconocemos que pues hay un rol político que tiene la comunidad que es más fuerte, que bueno, claro, está relacionado con el rol, esa capacidad de transformación que tenemos como sujetos, pero que se hace mucho más fuerte y que puede ser más arrollador
en la comunidad, ¿no? Y bueno, ahí hay una fortaleza enorme, y que nos lleva también a reflexionar sobre el tema del poder, ¿no? De la capacidad de poder que tiene la comunidad precisamente para generar transformación, e impactos en los contextos en donde se encuentran las comunidades. Hay distintas formas organizativas, lo decía hace un momento, nosotros encontramos comunidades que son pues muy incipientes, se la pasan es peleando todo el tiempo, no sabemos qué hacer, ¿no? Hay otras que son ya estructuradas, tienen incidencia en política, hacen movilizaciones, acciones colectivas, son tremendos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Pero tenemos distintas formas organizativas, hay algunas organizaciones que son muy estructuradas y se llaman comunidades, por ejemplo, la comunidad educativa, ¿no? Em, y ahí pues uno diría, sí, claro, funcionan como una comunidad, pero quizás no es nuestro sujeto de estudio directo, ¿cierto? Nosotros como que vamos a otras formas organizativas con las que trabajamos y tenemos como una articulación de pronto más clara, ¿no? De pronto con estas comunidades educativas quizás el psicólogo organizacional podría ser un poco más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, como para mirar esas distintas nociones, y sobre todo pues el rol, ¿no? Lo que implica para nosotros. Y el último rasgo que pues tiene como este interrogante, porque hay algunas autoras, sí, Marianne Krause en particular, que habla del tema de la territorialidad, ¿no? Hay muchas comunidades y por lo general en nuestros imaginarios de trabajo siempre vamos a ubicar comunidades que están en un territorio muy delimitado, muy claro, y que por lo general son territorios que tienen ciertas características que los hace vulnerables, ¿no? Pero son territorios físicos, ¿no? Claramente donde se ubican, ¿no? Barrios, una vereda, la Junta de Acción Comunal, ¿no? Casi siempre, digamos que está asociado pues a ese contexto geográfico que los delimita. Pero cuando ponemos el interrogante es porque hoy en día, con la evolución que tenemos precisamente de estos entornos, de estos medios, pues ya encontramos pues que no es un condicionante el espacio físico ni el encuentro frente a frente para decir que podemos conformar una comunidad. Hoy en día encontramos muchas comunidades virtuales y funcionan con todos los rasgos anteriores, ¿no? Y eso creo que es un desafío, ¿no? Por eso pongo ahí el interrogante, porque es un desafío para nosotros como psicólogos comunitarios de ampliar también las formas de trabajo y las formas de incidencia, pues en estos grupos sociales que se autodenominan y se describen y trabajan como comunidades que están en espacios físicos claros y concretos, ¿no? Bueno, entonces, pues a partir de esto, no sé, Aldamari, si tienes como preguntas, ideas, ¿no? Estos pues es como una propuesta resumida de lo que podemos encontrar en las lecturas. Seguramente hay muchas otras características que ustedes pueden ir identificando. Espero que pues en esta fase, en esta actividad que están desarrollando ahora que ya empiezan, pues encuentren de pronto otros elementos que ayuden a nutrir esta noción de lo que es la comunidad. No sé, ¿qué piensas al respecto? Ah, perdí el micrófono. Me gusta mucho precisamente porque siento que aparte de dar con mi gusto, con esta pasión personal, ya lleva a orientar esa acción profesional desde este lado, porque es muy fácil, por ejemplo, haciendo el ejercicio con la tarea uno, es muy fácil decir, ay, no, yo puedo hacer el ejercicio o cumplir con la actividad, entre comillas, con una comunidad cualquiera, ¿no? Pero este ya es un reto no solo de poder aplicar teórico y de Ujú, manera epistemológica y toda la academia en esa comunidad que seleccioné, sino que realmente cumpla esas características. Tú mencionabas eso y yo
yo haciendo el análisis con la comunidad elegida, yo decía, Dios mío, ¿seré capaz de responder este reto en la fase Claro, 2 con la comunidad que elegí? Porque pues yo me enfoqué fue en la Junta de Acción Comunal de mi barrio y súper. me quedé en el término de comunidad incipiente. Yo creo que como persona y como parte del barrio, nosotros podemos categorizarnos así, pero la fase 2 en las entrevistas me lleva a ver si es única mi percepción, es decir, mi visualización de este lado de la barrera, o si otra persona ya involucrada de manera directa en el barrio o con estas Ujú, potencialidades políticas ujú, y de acción, ujú. opina lo mismo que yo. Y ese es el contraste que ya vamos organizando ahí y es un reto, eso para Genial, mí es un desafío, pero genial. me gusta. ¿Y tú tienes contacto cercano? ¿De pronto es parte de la junta o solamente por tu pertenencia al barrio? Soy miembro como un miembro externo de la Junta porque este año es que la comunidad es un poco extraña. De Ujú, hecho, quien estaba antes en la presidencia fue una persona muy organizativa, muy movilizadora, o sea, fue como un sujeto muy importante para eso porque se llevaron grandes acciones, incluso pues qué bueno. podría mencionar que se construyó un campo deportivo para los niños, o sea, Mm. excelente. A mí eso, desde este pueblito tan olvidado, a mí me parece excelente. Pero en esta transformación, y ella pues ocupó otro cargo público, que razón por la cual se hicieron unas elecciones extraordinarias y dijeron, no, yo no puedo por responsabilidad social y ética, claramente, ejercer Ujú, este rol lo cedió, se hicieron las votaciones y demás, pero a partir de eso también ha sido como una permanencia en ese estado de incipiencia de la comunidad. O sea, veníamos mm, como una movilización, pues no constante, pero sí de resultados, de potencialidades, y ahorita en este periodo como que me callo. bajo, bajo esa dinámica. Y Claro. la participación, pues me puedo involucrar, puedo tener el espacio, pero también es un compromiso personal el decir involucrarme no como miembro, sino como profesional y viceversa. Claro, que Ese ayuda a rol que... fortalecer y a Ujú, movilizar. Buenísimo. que eso. Entonces, pues digamos, estoy también como en esa incipiencia personal, Claro, claro. pero pues para movilizarme, aprender y construir tanto de este lado personal como profesional, profe. Entonces me parece muy chévere. No, pues muy chévere. Igual está muy bien. Ahí tienes que seguir, porque los ejercicios que siguen de aquí en adelante con las otras fases, pues te van a permitir identificar seguramente con mayor claridad y detalle, bueno, en qué estamos, ¿no? Y en qué está la comunidad, dónde está la falla o dónde está el recurso, ¿no? Y que pues qué se puede canalizar, ¿no? Y qué se puede mejorar o, bueno, ayudar a gestionar. Entonces, bueno, me alegra. ¿Y sabes qué es lo otro retador? Ujú, Que se dice que pues la comunidad es la de los saberes, ¿no? No el profesional. ujú, ujú. Entonces, yo puedo decir, ah, no, es que yo como hago parte de la comunidad, yo digo que el problema es este, la potencialidad es este, el recurso es este, pero no, es la comunidad misma la que da Ujú, todos esos conocimientos. ujú, de Entonces, acuerdo. sí es ese, bueno, ya construyan su rol profesional y olvídese que usted hace parte de esto, más bien Ujú. ejerza la ética y el compromiso de la academia que le exige a usted sosegarse, aplacarse, diría mi abuelita, y más Claro, bien dejarle a la comunidad ese poder, ¿no? Porque ahí también claro. se ve la diferencia de dinámicas, Mm, de relaciones de poder y todo eso. Entonces, claro. es ese ejercicio también Y de, posicionarte desde tu rol, claro. Genial. de- Perfecto. Bien, pues entonces entrando más en detalle, vamos a mirar la actividad de esta fase, de la segunda fase, ¿no? Como decía en un comienzo, cuando presenté como el cuadrito de las fases,
Pues bueno, esto es una actividad que está centrada y cuyo interés es profundizar más como en esas nociones, en esa comprensión de lo que es la comunidad. Esta va a ser como la única fase concentrada en eso, que podamos conceptualizar más en detalle, pero que podamos conceptualizar a partir de distintas narrativas. ¿No? Y esto también va a ser otro como de los ejes transversales, diría yo, porque pensar en narrativas o en términos de narrativas nos hace pensar en que tenemos una serie de discursos que dan cuenta de significados y sentidos frente a ciertas cosas, ¿no? Em, por eso entender esa narrativa tener el conocimiento a partir de la narrativa nos permite ampliar las posibilidades de escuchar distintas voces y distintas expresiones de esa narrativa. La idea es que empecemos como en la revisión lógico de las lecturas, ¿no? De las narraciones más estructuradas, académicas para identificar eso, cuáles son esos interrogantes, esas problemáticas que plantean pues los autores, cuáles son esos rasgos, esas características que nos plantean los autores y las autoras en función de describir y entender lo que es la comunidad. Y esa va a ser como una primera acercamiento a una narrativa, ¿no? que es más de tipo académico, pero la idea es que también nos acerquemos a las demás narrativas, ¿no? Reconozcamos nuestra propia narrativa, cuál es esa comprensión, ese saber previo que nosotros tenemos, em, hacerla de pronto mucho más explícita, ¿no? Yo les digo en la guía, bueno, retomen lo que ustedes hicieron en la fase uno, pero claro, si quieren enriquecerlo, madurarlo de pronto o cambiarlo incluso, pues bienvenido. Lo importante es como que podamos darnos esa posibilidad y ese espacio de escuchar nuestra propia voz y allí identificar cuál es el contenido que tenemos frente a ese conocimiento de lo que es la comunidad y por supuesto vamos a ir a la comunidad misma a preguntarles. Tú que ya tienes tu contacto con la Junta de Acción Comunal, vete allá y diles a ellos, bueno, ¿qué es para ustedes esto, no? ¿Por qué es una comunidad? ¿Por qué no? O tal vez no sea comunidad, sino también ellos lo entienden como los comunales, no sé, ¿no? Lo que encontremos allí que seguramente nos ayuda a enriquecer esta comprensión. Al final, la idea es que podamos hacer esa comparación entre esas distintas narrativas, que podamos identificar cuáles son esos aspectos comunes, ¿no? Cuáles son esos aspectos diferenciadores, qué surge de esto, ¿no? De ese encuentro en esas tres miradas, desde la comunidad, desde los autores mismos y desde mi propia mirada, ¿no? Como psicóloga comunitaria, em, pues que podamos hacer esos contrastes, ¿no? Y construir una narrativa pues integradora. Y al final, pues bueno, una infografía que nos ayude como a ilustrar un poco como esas diferencias, esos aspectos comunes, que nos ayude a consolidar esas ideas y que podamos pues presentar esa reflexión y ese análisis que hacemos a partir de este trabajo. ¿Listo? Mm, no sé si hay algún interrogante frente a esto, si es claro, Damaris. Es claro, profesor, solo tenía una pregunta aquí en esta fase y es que se dice que se deben grabar las, Ujú, ujú. las entrevistas con los miembros de la comunidad elegida y con el previo consentimiento. ¿Nosotros contamos con algún formato en específico o lo creamos Sí, con... yo tengo un formato que no lo colgué cuando abrí el foro, pero se los voy a compartir. Yo se Ah, los paso. Yo perfecto, tengo un entonces. formatico que utilizo pues como para todo, digamos, que les puede servir de base para que puedan adaptarlo y utilizarlo para esas entrevistas. Ok, Hay unas perfecto. preguntas que están sugeridas allí, ¿cierto? O sea, que es como identificar qué es la comunidad para ellos, ¿no? Y cuáles son como esas Ujú. características, pero por supuesto ustedes el formato de entrevista lo pueden ampliar, ¿no? Incluso Ok, pueden preguntar cuánto tiempo lleva usted en esta comunidad, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias más relevantes? ¿Qué es lo que la ha marcado? ¿No? Pues como para poder enriquecer la narrativa, porque si no hacemos dos preguntas y realmente lo he visto como en otros cursos, ¿no? Y las preguntas son muy
sencillas. Claro, la gente Ujú. va a darnos una respuesta muy sencilla porque pues lo que le estamos pidiendo es defina qué es comunidad para usted y por qué esto sí es comunidad o no. Pero creo que pues podríamos nosotros enriquecerlo más si podemos preguntar, por ejemplo, la historia, desde cuándo participa, por qué se siente que hace parte de esta comunidad o no, qué la diferencia de otras comunidades, ¿no? Y eso nos ayuda a ampliar la mirada y, por supuesto, el significado mismo, el sentido que tiene esa definición para la gente. Perfecto, pues ya con esto Listo. tengo libertad creativa. Sí, sí, sí. Tienen vía libre para su creatividad. Ok, Muy perfecto. bien. Pues bueno, eso era como el contenido del encuentro de esta tarde. Espero que, bueno, la grabación después que comparte, que las compañeras la escuchen, pues que también les pueda generar inquietudes, ¿no? Les dé ideas para pues empezar este trabajo y sobre todo que las motive porque creo que este trabajo yo siempre he visto y de verdad que me gusta mucho porque he visto que en general los estudiantes en la maestría son muy comprometidos, ¿no? Y muy apasionados con el tema del trabajo comunitario. Entonces, pues espero pues que este curso en verdad aporte a eso, y les enriquezca ese sentimiento y esa pasión. Y Perfecto, bueno, Steph. Muchas Aldamaris, gracias. muchas gracias por tu presencia, por estar aquí, por tus aportes, por tus comentarios y tus ideas también. Ahí quedamos pendientes para que nos encontremos después. Gracias a ti, profe, por este Listo, espacio, por compartir también tus conocimientos y te estaré molestando si molesto mucho. claro que sí, con mucho gusto. Bueno, que tengas una feliz noche. Igualmente Descansa. para ti. Que descanses, Gracias. pues. Gracias.